Libro Alquimia de la Abundancia, la obra de alquimia financiera más completa. Autor André Luis, de Neuroalquimia. Millones de personas utilizan aplicaciones de presupuesto cada día. O sea, rastreando minuciosamente cada café, cada céntimo, apuntando cada gasto en hojas de cálculo que, bueno, parecen auténticas obras de arte. Y son preciosas, sí. Totalmente. Pero, y aquí está el problema, la inmensa mayoría termina el año exactamente con la misma ansiedad financiera con la que lo empezó. La precisión matemática está ahí. Claro, la voluntad también. Eso es. Pero la cuenta bancaria sigue siendo un pozo de estrés tremendo para mucha gente. La industria tradicional simplemente señalaría esa hoja de cálculo y diría, pues nada, hay que recortar más gastos. Ignorando por completo que el problema real jamás ha estado en los números, claro. Exacto. Y por eso mismo nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es desmantelar esa visión puramente matemática. Vamos a explorar por qué el código interno de una persona, si está programado para la escasez, saboteará cualquier intento de ahorro o inversión. Es que el enfoque aséptico de ingresos frente a gastos asume que los seres humanos somos calculadoras lógicas. Y, a ver, en realidad somos un enjambre de emociones. Madre mía, ya te digo. Somos creencias heredadas, traumas ocultos. Reducir la riqueza a una simple resta es el motivo principal por el cual tantas estrategias técnicas fracasan a largo plazo. Vale, vamos a desgranar esto porque para lograr este cambio de paradigma nos vamos a sumergir en un material fascinante. Algo que está revolucionando la forma de entender la riqueza para quienes nos escuchan. Me refiero al libro Alquimia de la Abundancia. Publicado en 2025, sí. Eso es, escrito por André Luis. Una obra que además sirve como la columna vertebral teórica y práctica de toda la plataforma Neuroalquimia que fue creada por el propio autor. Ajá. Lo que hace que este texto sea un manual tan singular es cómo logra amalgamar la sabiduría simbólica de la alquimia medieval con herramientas psicológicas de vanguardia. Herramientas muy potentes, además. Exacto. Específicamente la programación neurolingüística y el trabajo sistémico de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Pero ojo, porque claro, cuando mencionamos términos como alquimia medieval, con sus calderos y la búsqueda de la piedra filosofal... Suena un poco esotérico, ¿verdad? Totalmente. La primera reacción de cualquiera de nuestra audiencia con un mínimo de escepticismo es arquear una ceja. O sea, ¿qué tiene que ver un texto esotérico antiguo con evitar que una tarjeta de crédito acabe en números rojos en pleno siglo XXI? Ya parece pensamiento mágico. En plan, sentarse a esperar que el universo pague el alquiler. No. Pues fíjate, la brillantez del enfoque de André Luis radica precisamente en desmitificar esa magia. El libro plantea una premisa fundamental. A ver. La verdadera alquimia nunca se trató de transmutar el plomo físico en oro. Claro. Sino de utilizar esa metáfora para la transformación de la conciencia humana. En el contexto de neuroalquimia, los problemas financieros no se abordan como factores puramente externos. Como una crisis del mercado o algo así. Exacto, no es la crisis. Son reflejos de 3 niveles de improntas internas. Las físicas, las energéticas y las mentales. Vale, vamos a aterrizar esos 3 niveles, porque la analogía tecnológica me parece la más clarificadora para quienes nos escuchan hoy. Sí, es muy visual. Imaginemos que la cuenta bancaria es simplemente el monitor de un ordenador. Si la pantalla muestra un mensaje de error crítico, frotar el cristal del monitor con un paño de microfibra... No va a solucionar absolutamente nada. No solucionará nada, exacto. El problema no reside en el cristal, sino en el código del software, en el disco duro. Eso es. Y esas improntas físicas, energéticas y mentales conforman nuestro código base. Y reescribir ese código requiere un proceso que el libro estructura a través de las fases de la gran obra alquímica. Que son unas cuantas fases, ¿no? Sí. Tenemos nigredo, que es la confrontación con la sombra, luego albedo, o purificación, Sí. separatio, conuntio y finalmente rubedo, o la iluminación. Ostras, son términos contundentes. Lo son. Pero la clave de esta metodología es que no se presenta como un manual de instrucciones de 10 pasos lineales. O sea, el desarrollo humano es una espiral. Claro, no vas en línea recta. Exacto. Es posible volver a atravesar la oscuridad del nigredo, pero cada vez desde un nivel de conciencia superior. Y, bueno, con mayor capacidad de gestión. Ahora bien, la teoría filosófica es fascinante, pero
El verdadero desafío es ver cómo se manifiesta este código base defectuoso en los comportamientos tangibles del día a día. Totalmente. Para ello, el libro utiliza los 4 elementos tradicionales como una herramienta de diagnóstico personal. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque es donde la gente se ve reflejada. Cada elemento rige una faceta esencial de la vida financiera y la abundancia requiere el equilibrio de los 4. A ver, cuéntanos cuáles son. Pues tenemos la tierra, que representa la manifestación concreta, la estructura, el ahorro sistemático y la estabilidad. Vale, la base. Exacto. Luego está el agua, responsable de la fluidez emocional y la relación intuitiva con el valor. Ajá. El aire rige la mente, la visión estratégica, el aprendizaje y la planificación. Y el fuego aporta la chispa de la acción, la pasión y el propósito que impulsa cualquier empresa. Detengámonos en los desequilibrios, por favor, porque el exceso de aire es una epidemia moderna. Madre mía, sí que lo es. Todos conocemos el perfil en nuestra audiencia. Una persona que, acumula cursos de inversión, lee compulsivamente blogs de economía, diseña planes de negocio magistrales. Y tiene 40 dominios de Internet comprados, ¿a que sí? Exacto. 40 dominios muertos de risa. Su mente vuela constantemente entre estrategias maravillosas, pero pasan los años y jamás lanza un solo producto. Nunca factura un euro. Eso es todo aire, sin un gramo de tierra que lo sostenga. El peligro de esa mentalidad es que la planificación excesiva se convierte en una forma muy sofisticada de procrastinación. Es una armadura contra el miedo al fracaso. Ya, el miedo a que no salga perfecto. Exacto. La solución que propone la neuroalquimia para anclar ese exceso de aire es contundente. Hay que establecer plazos inamovibles. Plazos reales. Sí, y forzar la implementación inmediata de al menos una microacción por semana. Obliga a esa mente tan brillante a mancharse las manos en el mundo físico. Reducir drásticamente el número de estrategias simultáneas, supongo. Totalmente. Bajar de la nube a la tierra firme. Vale, pero claro, ¿qué ocurre con el elemento agua? Porque el plano emocional suele ser el más caótico cuando hablamos de finanzas. Un desequilibrio de agua se manifiesta de 2 maneras muy claras. Por un lado vemos el gasto emocional. Uy, el gasto emocional. Sí, la persona que intenta calmar su ansiedad existencial comprando compulsivamente cosas que no necesita, tratando de, llenar un vacío interno con bienes de consumo. Ya, el paquetito de Amazon que te alegra la tarde, ¿no? Exacto, eso mismo. Y por el otro extremo encontramos la parálisis por miedo. Ajá. Evitar abrir el correo del banco o no revisar el saldo de la cuenta porque genera un nudo físico en el estómago. En ambos casos, las emociones dominan a la razón. O sea, es utilizar el dinero como un chupete emocional o tratarlo como a un monstruo debajo de la cama. Exactamente. Para regular el agua, el libro insiste en separar la autoestima del patrimonio neto. Propone ejercicios de observación desapegada. ¿En plan, mirar los números de otra forma? Eso es, enseñando al sistema nervioso a mirar los números no como una calificación sobre la valía personal, sino como simples datos métricos. Datos que informan sobre los próximos pasos a seguir. ¡Qué potente! Lo cual nos deja con el fuego. Y aquí es donde veo el reverso tenebroso de la cultura moderna del sobreesfuerzo constante. La cultura del ajetreo, claro. Aquellos que trabajan 80 horas a la semana, encadenan proyectos, duermen poco y queman toda su energía vital persiguiendo una meta financiera sin descanso. Pues fíjate, el exceso de fuego, sin la dirección del aire o el reposo de la tierra, conduce inevitablemente al burnout, al agotamiento total. Claro. Se genera dinero, sí, pero a costa de la salud y las relaciones, lo cual convierte esa supuesta abundancia en una jaula. Una jaula de oro. Exacto. El abordaje alquímico aquí consiste en reconectar con el propósito profundo. Reducir la marcha para asegurar que el esfuerzo esté alineado con los valores fundamentales. Devolver el fuego a su función original. Eso es, dar calor y luz, en lugar de arrasar con el bosque entero. Sí. Me encanta esa metáfora. Pero, a ver, pongamos esta exploración contra las cuerdas por un momento. Supongamos que alguien hace el trabajo. Vale. Equilibra sus 4 elementos, aterriza sus ideas, no compra por impulsos emocionales, trabaja con propósito y planifica estratégicamente. El alumno perfecto, digamos. Exacto. Pero a pesar de esa perfección técnica y conductual, sigue estancado en la escasez más absoluta.
La lógica se rompe aquí. Y es aquí donde Alquimia de la Abundancia nos empuja a la fase Nigredo y señala hacia una dirección muy, muy incómoda. La historia de nuestra familia. Lo fascinante aquí es la integración que hace el autor de las constelaciones familiares. Revela que los bloqueos más persistentes rara vez son individuales. Ya. Hablamos de lealtades invisibles y herencias transgeneracionales. En muchos casos cargamos con miedos a la escasez o culpas por el éxito. O deudas sistémicas. Exacto, deudas que pertenecieron a generaciones anteriores. Actuamos desde una lealtad inconsciente para, seguir perteneciendo al clan. Ostras, me veo en la obligación de hacer de abogado del diablo aquí. Adelante, a ver. Porque para una mente pragmática, hablar de traumas heredados puede sonar a la excusa perfecta. O sea, ¿no resulta tremendamente conveniente afirmar que nuestras improntas sistémicas son las culpables de nuestra mala gestión? Suena a echar balones fuera, ¿no? Claro, es una forma muy elegante de culpar a un bisabuelo arruinado de nuestra propia irresponsabilidad con la tarjeta de crédito hoy en día. Es una crítica muy común y comprensible, pero está basada en una mala interpretación de cómo funciona la biología y la psicología humana. A ver, explícanos esto. No hablamos de una maldición esotérica, ¿vale? Sino de un mecanismo comprobable del sistema nervioso. Si un abuelo lo perdió todo en una crisis, crió a sus hijos en un estado de hipervigilancia financiera. Transmitiendo ese pánico. Exacto. Ese estrés, ese miedo palpable a perderlo todo, se absorbe durante la infancia, a través del comportamiento, las conversaciones en la mesa, las reacciones emocionales. Claro. Se programa el sistema nervioso de la siguiente generación para percibir el dinero como una amenaza constante, o como algo que inevitablemente desaparecerá. O sea, lo que significa que nuestro cuerpo reacciona ante un gasto o una inversión con la misma cascada de cortisol que experimentaron nuestros antepasados ante la bancarrota real. Exactamente eso. El trauma se convierte en biología. Qué fuerte. Y por eso el libro es tajante en este punto. El objetivo del trabajo transgeneracional no es buscar culpables ni justificar la inacción. No es para sentarse a llorar por el bisabuelo. Para nada. Se trata de arrojar luz sobre patrones invisibles para desactivarlos. El autor lo resume con una máxima muy poderosa. Dice, honra a tus ancestros no imitando sus limitaciones, sino transmutando su sufrimiento en sabiduría. Qué buena frase. Sí. Recuperar la agencia personal empieza por entender que el software que ejecutamos no lo instalamos nosotros. Esa comprensión creo que es el punto de inflexión. Porque una vez que hemos levantado la alfombra en la fase de Nigredo y visto toda la suciedad del código familiar y personal, surge la necesidad urgente de limpiarlo. Hay que pasar a la acción. Claro, si el disco duro está infectado, necesitamos el antivirus. Y aquí es donde la fase de albedo entra en juego, prometiendo herramientas verdaderamente aplicables, ¿no? Sí, porque en la alquimia clásica existía el mito del Alcagest, el solvente universal capaz de disolver cualquier materia. En la neuroalquimia, ese solvente universal capaz de disolver las estructuras cristalizadas de la escasez mental es la gratitud. Pero ojo, ¿gratitud? ¿En qué sentido? Pues el libro la define no como, ¿sabes?, una frase bonita escrita en una taza de café o un post de redes sociales. Ya, Mr. Wonderful y todo eso. La define como un estado fisiológico y electromagnético que reescribe la percepción. Para anclar este cambio, André Luis se apoya fuertemente en la programación neurolingüística, o PNL. Vale, la PNL tiene fama de ser compleja, la verdad. Pero el concepto subyacente que maneja el libro sobre el termostato financiero es vital. Aunque bueno, creo que la analogía del termostato se ha quedado un poco anticuada. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo plantearías tú? Hoy en día creo que es mucho más preciso comparar nuestra mente con el algoritmo de una red social. ¡Ostras! Esa es una actualización brillante del concepto. Desarrollemos esa idea del algoritmo, por favor. Vale. Imaginemos el algoritmo de cualquier plataforma de vídeos, ¿vale? Si durante años nuestro comportamiento se ha basado en consumir contenido sobre escasez, quejas sobre la economía y miedo al futuro... El algoritmo te muestra más de lo mismo. Exacto. El algoritmo entiende que eso es lo que nos resulta seguro y familiar. Si de repente empezamos a buscar oportunidades de abundancia o crecimiento, el algoritmo de nuestro cerebro entra en pánico. Claro, se descoloca. Considera que salir de lo familiar es una amenaza para la supervivencia. Así que, ante la llegada de ingresos extra, nuestro algoritmo interno forzará un gasto imprevisto, una multa o un autosabotaje. Para devolvernos rápidamente a la zona de escasez. Exactamente, porque ahí es donde sabe cómo sobrevivir.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la persona que nos escucha? Pues que las herramientas de PNL que incluye el manual están diseñadas para reescribir ese algoritmo, desde el nivel de la identidad. Danos un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, la técnica de reencuadre de contexto para creencias heredadas. Esta intervención consiste en tomar una creencia limitante profunda. Digamos, el dinero corrompe a las familias. Una frase muy típica. Muchísimo. En lugar de simplemente intentar pensar en positivo, la técnica aísla esa creencia y la reubica en el pasado. Se le enseña al cerebro que esa idea fue una herramienta de supervivencia útil para un familiar en una época de traiciones o disputas concretas. Pero que ahora ya no sirve. Exacto, que carece de utilidad en el contexto actual. Así se desactiva la respuesta neuronal del miedo. O sea, se le comunica a la amígdala que esa guerra específica ya ha terminado, ¿no? Eso es. Además, recuerdo que el libro expone el cambio de historia personal financiera. Muy importante también, que interviene directamente sobre los recuerdos donde se cimentó esa sensación de insuficiencia, alterando el peso emocional que esas memorias ejercen sobre el presente. Y para afianzar este nuevo algoritmo, hay una práctica diaria que me parece una genialidad por su simplicidad: la recolección de los momentos de oro. Es una instrucción directa para reentrenar el enfoque de atención del cerebro, claro. Consiste en mantener una vigilancia activa a lo largo del día para capturar pequeñas chispas de prosperidad que normalmente pasarían desapercibidas. Y ojo, no se trata de esperar ganarse la lotería. Un momento de oro puede ser encontrar una moneda en un abrigo. O recibir una invitación a un café. Claro. Presenciar una sincronicidad laboral positiva, o incluso la simple constatación de tener comida de calidad en la nevera. Exacto. Reconocer lo que ya hay. Al registrar conscientemente estos eventos, se le está demostrando al algoritmo neurológico que la abundancia es un hecho cotidiano y seguro, inundando el sistema de evidencia que respalda la nueva narrativa. Fíjate que hemos hablado de identificar el problema, entender sus raíces sistémicas y aplicar el solvente para disolver los bloqueos. Hemos hecho un buen repaso, sí. Pero llegar a una mentalidad neutral no es el objetivo final de la alquimia. Destruir lo viejo solo deja un espacio vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Esto nos conduce a la culminación del proceso que describe el autor. Llegamos a la fase de Rubedo, el enrojecimiento. La fase final. En la tradición medieval, este era el instante de gloria en el que finalmente se cristalizaba la piedra filosofal. Pero llevándolo a este marco financiero contemporáneo, lograr el estado Rubedo no significa, sabes, convertirse en un caricaturesco millonario excéntrico nadando en billetes. Lejos de eso, a ver. Si conectamos esto con el panorama general, el estado de Rubedo representa la verdadera madurez. No es el avaro que acapara cada céntimo impulsado por un miedo paralizante a la pobreza. Estancando por completo el flujo del valor. Exacto. Tampoco es el derrochador compulsivo que disipa sus recursos por una falta de respeto o de comprensión hacia la energía material. El Rubedo se define por un concepto que el libro llama el poder tranquilo. Ostras, el poder tranquilo. Esa expresión resuena con muchísima fuerza. Un poder tranquilo implica que las decisiones financieras ya no nacen de la desesperación. Ni de la necesidad de impresionar a otros. Eso es, ni de traumas heredados. Surgen de una sabiduría integrada y de una alineación absoluta con los valores y el propósito vital de la persona. Y para sostener ese poder, Alquimia de la Abundancia formula el principio fundamental de la circulación energética. A ver, explícanos esto. La abundancia real requiere un equilibrio dinámico e ininterrumpido. Según este principio, la energía debe circular fluidamente a través de 4 acciones cardinales: ahorrar, invertir, gastar y dar. Las 4 patas de la mesa. Exacto. Bloquear sistemáticamente cualquiera de estas 4 vías obstruye el flujo completo en la vida de la persona. Claro, es exactamente igual que el sistema circulatorio humano. Si la sangre se estanca en un órgano y no bombea hacia el resto del cuerpo, se produce una trombosis y el sistema colapsa. Totalmente. Expansión. Es una visión magistral porque elimina la culpa que muchas veces rodea el acto de generar riqueza, transformándolo en un deber de circulación saludable. Para recapitular la enorme densidad de este mapa conceptual, la plataforma Neuroalquimia y la obra de André Luiz ofrecen una disrupción total frente a las clásicas guías de educación financiera. Sí, rompen los esquemas habituales. No se limitan a ofrecer fórmulas matemáticas vacías, sino que exigen tratar al individuo como un ecosistema complejo,
su biología, sus emociones, sus lealtades familiares y sus creencias subconscientes. Nos enseña a utilizar la materia prima de nuestras mayores crisis económicas y transformarlas mediante un trabajo activo en el oro de una mentalidad genuinamente próspera y consciente. Y el énfasis debe ponerse en la palabra activo. Fundamental, sí. De nada sirve asimilar toda esta información a nivel intelectual si luego no se implementa. Quienes buscan romper de verdad esos techos de cristal invisibles en sus economías deben sumergirse en el proceso. Mapear sus 4 elementos. Rastrear su historia familiar. Aplicar el solvente de la gratitud y forzar a su propio algoritmo a registrar los momentos de oro diarios. La filosofía sin acción en este terreno no es más que entretenimiento. El trabajo es personal, indudablemente, pero sus implicaciones son masivas. Si volvemos a la enseñanza de las constelaciones familiares, comprendemos que nadie es una isla aislada. Todos estamos entrelazados en una red sistémica. Esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. ¿Hacia dónde nos lleva esa conexión a gran escala? Pensemos en el impacto global. Si la escasez financiera y la codicia desmedida son simplemente respuestas traumáticas no resueltas de nuestro sistema nervioso y lealtades familiares ciegas, ¿cómo se transformaría la economía mundial si una masa crítica de individuos hiciera esta alquimia interna? ¡Wow! ¿Cómo cambiarían las políticas corporativas, la distribución de recursos a nivel estatal o el tejido social si dejáramos de tratar el dinero como un escudo protector contra nuestros miedos ancestrales? ¿Y comenzáramos a utilizarlo como una herramienta consciente? Exacto, una herramienta para la sanación comunitaria y la evolución colectiva. Es una perspectiva que literalmente cambia las reglas del juego. Significa comprender que, al sanar el vínculo propio con la prosperidad, se está cortando una cadena de traumas que impacta en todo el entorno. Es dejar de mirar la fractura superficial en un solo hueso para empezar a rehabilitar todo el cuerpo social. Totalmente. Ha sido un recorrido extraordinariamente revelador por los entresijos de nuestra mente y nuestra historia. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañan hoy en esta exploración, y esperamos que estos conceptos sirvan como catalizador para ese poder tranquilo del que hablábamos. Hasta el próximo análisis a fondo.